Encantada me acompañes en tu canal, y si es la primera vez me presento, soy Natalie y como a ti la temática de maquillaje, cajas de suscripción y belleza me fascina. Hoy tenemos un video espectacular que se trata de productos de la nueva colección Retro Paradise de e.l.f. en combinación con productos de e.l.f. que ya yo poseo. No te olvides de conectar conmigo en mis otras redes sociales y seguir compartiendo tu cariño, tu opinión, que es lo más importante de este canal. Me muero por mostrarle todos esos productos, vamos a verlos. Holy Hydration Face Cream es una hidratante de e.l.f. Aclaro, no hace parte de la colección, pero la añadí para complementar mi haul o toda la colección de productos en general que tengo de e.l.f. Y les comento una cosita antes. Esta crema me la antojó una chica muy especial con la que yo me la paso en Instagram. Habla de lo que nos gusta, que es el maquillaje y la cuestión. Entonces, si sabes quién eres, déjamelo en un comentario. Los beneficios de esta crema son, iniciando con que es cruelty free, es vegano, no tiene parabenos, no tiene sulfatos y no tiene ftalatos. ¿Qué es eso? Aquí lo voy a leer, les voy a compartir un poquito de lo que es, porque yo no tenía ni idea de esta palabra, no tenía ni idea de que esto existía. Entonces les comento lo que encontré. Les voy a leer de acá. Dice que es una sustancia que en nuestro cuerpo actúa como disruptor endocrino, aumentando el riesgo de padecer cáncer e infertilidad. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con qué te estás poniendo en la cara, porque de alguna forma eso se va a estar penetrando, y si tu cuerpo es más propenso a cualquier enfermedad, pues lamentablemente te va a aumentar tal vez el riesgo. Yo no soy doctora ni por el estilo, pero sí tener la precaución. Ahora, volviendo al resto de cosas positivas de la crema, dice que es para todo tipo de piel, que es bastante suave y sedosa, que mantiene la piel balanceada, hidratada, que la protege con péptidos, que está empacada o está cargada con ingredientes como el squalane, ese yo me lo sabía, ya se me olvidó, aquí se los dejo, ácido hialurónico, por supuesto, niacinamida, no me acuerdo de la traducción, aquí se las dejo, y también, bueno, ya les mencioné los péptidos. Entonces, esto va a nutrir rápidamente la piel, la va a suavizar, nos deja un efecto grasoso, es bastante hidratante, suave y nutre la piel. Bueno, ¿cómo utilizarla? Básicamente masajearla en una piel limpia, y puede ser utilizada en la mañana, seguido de tu rutina e.l.f. de maquillaje, y también puede utilizarse en la noche luego de lavarte la cara. En fin, entonces ya la sacamos. Viene de esta forma, más o menos de este tamaño, y vamos a abrirla. Me encanta mucho este pastelito, este color pastel. Tiene un olor bastante fresco y suave. Sí tiene olor. Acá tiene un poquito de exceso, no sé si no trae un protector. Pensé que eso era el protector. No trae protector, no trae herramienta con la que, o espátula con la cual sacarla. Y pues bueno, luce de esta forma. Es una crema bastante densa, bastante gruesa. Y vamos a ponerla en todo el rostro. Yo aquí tengo un espejito enfrente. Hasta ahora muy ok la cremita hidratante. Pues obviamente hay que ver con el paso del tiempo cómo va funcionando y evolucionando el resultado de la crema, pero por el momento me siento agradada, no me deja una sensación pesada. Algo así rapidito que no quería que se me pasara a comentarles, y es que e.l.f. me mandó por la compra un hand sanitizer o un, aquí se lo dejo en español, de 62% de alcohol. Dice caring for every eye, lip and face. Ya iniciamos a ver cositas de la nueva colección, y en concreto esta es la paleta, se llama e.l.f. Retro Paradise, tiene 18 sombras, y les digo que yo no me aguantaba las ganas por empezar a utilizarla, así que voy a improvisar con ella utilizándola en las cejas,
como simplemente para pintarlas. Bueno, trae aquí un sticker, que esto a mí sí me da trabajo, lo detesto, pero bueno. Le tenía puesto el ojo a este cacao, pero ya que lo veo más de cerca, no creo que me vaya a servir mucho para las cejas, pero vamos a darle. No quiero utilizar el negro, que se llama Night Life, este de aquí, porque que no es muy conveniente. Entonces no quiero pues ponerme negro, obviamente. Vamos a ver si este café pues hace el truco. Este café se está portando muy bien. No me ha quedado una tonalidad ni muy oscura ni muy naranjada, como se dan cuenta. Entonces pasó la prueba, la cuestión. Y si eres una chica con la tonalidad oscura en tu cabello, pues puedes utilizar esto no solo para las sombras, sino también para tus cejas. Quiero usar este que se llama Bajamar y Sip Sip, este verdecito pastel, y este otro azulito también así suavecito. Quiero también este Tropicana, que es el lavanda, y este disco. Entonces con estos 4 voy a iniciar el maquillaje. Y aquí voy poniendo mi lavandita Tropicana. Ponemos el Bajamar a toquecitos. Y así va quedando el maquillaje. Nuevamente les pongo a comparar. ¿Creen que esta tonalidad es parecida, traduce bien del pan de la paleta a el ojo como tal? Pues yo considero que sí. Ahora voy a seguir utilizando más tonos. La verdad es que es una paleta bastante blendable, es difuminable totalmente. Los colores pigmentan, son opacos, a pesar de que es un tono bastante suavecito. Este lavanda de todas maneras resalta, así como ustedes se pueden dar cuenta. Ahora sigo utilizando esta paleta y voy a ver qué tal me va con este tono fuego, se llama así de hecho, y lo voy a tratar de usar como un blush, como un rubor, niña, rubor. Vamos a poner un poquito de fuego aquí como rubor, sí sirve como rubor para la tonalidad de mi piel. Entonces así ha quedado el rubor. ¿Qué les parece? Déjenmelo en los comentarios. Si era un truco o un tip que no sabían, utilizar una sombra como rubor, pues ahí está. Seguimos usándola como multiusos y voy a ponerme este tono de aquí que se llama Paraíso, mínimamente como un iluminador. Ustedes saben mínimamente por qué. Yo tengo mucha textura, sobre todo en los cachetes, y o sea, ¿por qué yo voy a resaltar eso? No me gusta. Ahí está mínimamente el iluminador. Queda muy precioso, la verdad, muy sutil. Claro que yo apliqué una cantidad bastante pequeña, mínima, porque obviamente no quiero enfatizar no quiero enfatizar esa parte. Y el iluminador es para enfatizar, para que resalte más, pero a ese punto, como lo ven ahí, me gusta. Seguimos con más producticos de la colección Retro Paradise y este se llama Glow Up Body Brush. Esta es una brocha así de gigante, ya la vamos a sacar, para el cuerpo de hecho. Entonces con esto tú te puedes aplicar productos en crema, productos líquidos, productos en polvo para maquillarte o incluso corregir cositas que quieras esconder en una área tan amplia como es todo el cuerpo. Dice que va a abrazar tu cuerpo con cada curva o con el diseño que tiene la brocha y que ayuda a una fácil aplicación. Entonces, dice que la vas a usar con un producto en específico, pero ya te digo que tú la puedes utilizar para otras cositas también. Entonces, vamos a abrirla y luce de esta forma. Viene en este paquetico aquí y esta sería la brocha. Está bien preciosa, me encantan los colores, este rosita pálido y también el efecto aquí en los bristles
o no sé, bueno, en los bristles de la brocha. Acá tiene esta etiqueta y solamente dice ELF en esta parte de aquí. Es extremadamente suave. Este aceite para el cuerpo también es de la colección y se llama Glow Up Body Oil. La tonalidad que yo escogí es el Sun Kissed. De este hay 2 tonalidades y pues bueno, yo escogí la más clarita. Aquí trae otro sticker de los que yo adoro. Y bueno, trae 2 tonalidades, ya les dije, es el producto que tú vas a utilizar con esta brocha. Pero, como te digo, tú eres dueña de tus productos, de tus brochas. Tú te ingenias cómo utilizarlas y cómo sacarle mayor provecho, obviamente. Este es el producto que vendría con este. Ahora, ¿qué hace este Body Oil? Inicialmente te va a aportar brillo en la parte del cuerpo donde te la apliques. Esto te lo puedes poner en todo el cuerpo. No menciona que la cara, así que yo no me voy a aplicar en la cara. Dice que es para el cuerpo, así que a seguir las instrucciones. Es cruelty free, es vegano y dice que tiene un olor bahamesco. Si fuera una palabra de Bahama, que te va a transportar a la playa, a esa sensación tropical y de playa prácticamente. ¿Qué va a hacer además? Te va a hidratar y va a proporcionarte un aroma espectacular y un brillo espectacular en tu piel. Mira. Sé que se ve un efecto humedecido y se siente como un aceite, la verdad, no podría decir más nada. Dice que no tiene un efecto grasoso. Pues sí se desliza bastante en la piel, así que se le siente algo grasosito. Vamos a esperar que transcurran los segundos a ver si esa sensación se quita, se absorbe en la piel. En cuanto al olor, sí es un olor bastante tropical de la playa. Usualmente a los productos de bloqueador solar, tanning lotions y por el estilo que son así para la playa, usualmente le ponen ese olor, así que más o menos ustedes tendrán un ideal de a qué huele. Huele al olor que le ponen a los productos de ir a la playa. Ha pasado prácticamente 2 minutitos y aún le siento esa sensación de pegajoso, de aceitosito. Entonces no creo que cumpla eso porque dice aquí precisamente que no va a dejarte una sensación grasosa, pero hasta ahora en estos 2-3 minuticos que han pasado sí se llega a sentir así, o sea, no se absorbe totalmente en la piel y obviamente pues hay que tener en cuenta que es un aceite y el aceite, por más que sea, siempre tiende a dejar esa sensación de aceite, así que nada que hacer ahí. Espero te haya encantado el video, hayas disfrutado mi experiencia. Si es así, déjamelo en un comentario. Y también cuál es tu opinión de estos productos, ya sea que los hayas probado o que no, que los estés esperando, en fin. Quiero saber tu opinión acerca de ELF y esta nueva colección. Además de eso, visítame en todas mis redes sociales, por supuesto. Déjame un cariñito, un saludo y nos vemos en un próximo video.